Empezaremos entonces por definir anatomía, ¿ya? Enfermedades del sistema nervioso periférico van a ser enfermedades desde el hasta anterior, raíces, plexos, ganglio de la raíz, ¿no es cierto? Y al final acabamos en nervios, ¿sí? Semiología. Empezaremos por conocer, ¿no es cierto? Por conocer de qué estas enfermedades originan básicamente una disminución en la fuerza, a lo que llamamos paresias, ¿no es cierto? A lo que se conoce como paresias. Pero además de eso originan disminución en los reflejos, a lo que nosotros le denominamos ¿qué? Arreflexia. Y además originan también un asunto importante que es esto, ¿no es cierto? Conocido por todos ustedes como una disminución en el volumen muscular. Pero además de eso, algo importante en este caso es el dolor, que nosotros vamos a conocerlo así. ¿Sí? Y en esto ustedes van a tener algunos asuntos como, por ejemplo, parestesias, por ejemplo. ¿A qué se conoce esto? Que es algo que ustedes tienen acá. ¿A qué se le conoce ahora? Se le conoce como la sensación de pinchazos, corrientes o eléctricos, pero que se originan sin estimulación. ¿No es así? Y al revés, por ejemplo, tienen ustedes a las disestesias, por ejemplo. ¿Cómo se conoce esto? Se conoce como la sensación de pinchar, de corrientes, etcétera, pero que se originan con estimulación. Y a su vez tienen ustedes ese concepto de alodinia. La alodinia es ya. Alodinia es la sensación dolorosa ante un estímulo que por lo común no lo es. ¿No es cierto? Muy bien. Pero además de esto, nos origina también alteraciones vegetativas, que nosotros vamos a conocer esto como las disautonomías. Como, por ejemplo, ¿qué? Hipotensión, híleo, ¿no es cierto? Impotencia,
¿no es cierto? ¿No es cierto? Impotencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una enfermedad característica acá. Un ejemplo, a ver. Diabetes. ¿No es cierto? Tienen ustedes a la diabetes. Muy bien. Pero además de eso, al final, estas enfermedades van a originar alteraciones en un examen que se conoce como la electromiografía. ¿Sí? Muy bien. Avanzamos entonces. ¿Qué tenemos ahí? Electromiografía. En electromiografía usamos algo a lo que conocemos como un potencial. ¿No es así? Y este potencial va a tener un inicio, que se conoce como esto, una latencia, va a tener un voltaje acá, y obviamente, ¿no es cierto?, una velocidad. ¿Sí? Alteraciones de la latencia y de la velocidad van a ir asociadas a mielinización, y alteraciones de acá van a ir asociadas a axón, por lo que ustedes conocerán de que hay algunas enfermedades en el axón, ¿no es cierto?, y otras en la mielina. Un ejemplo de esta de acá. Un ejemplito. ¿El amán? ¿Sí? ¿El amán? ¿Sí? Muy bien. ¿Diabetes? ¿Sí? Muy bien. ¿Y otra más? No se olviden de patologías como estas, vasculitis, ¿no es cierto?, AR, lupus, enfermedad de Sjögren, ¿sí? Muy bien. ¿Y enfermedades así como esta? Un ejemplo, conocidísimo, ¿no es cierto? Tienen ustedes a la polirradículo-neuropatía inflamatoria desmielinizante aguda, conocida por todos ustedes como el Guillain-Barré, ¿no es cierto? ¿Y otra más? ¿Ah? Fuerte, 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 vamos. ¿Sí? Hablen, chicos. Esclerosis múltiple. A ver. Esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple. ¿No es cierto? Muy bien, a ver. Esclerosis múltiple es una enfermedad, por favor, es exclusivamente del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Y esto que estamos haciendo es periférico. Por lo que para afuera, ¿sí? Muy bien. Pero hay otras patologías desmielinizantes, o por lo menos conocidas así. Y una de ellas viene a ser la neuropatía motora multifocal.
Es así. Esta es una enfermedad eminentemente desmielinizante, por lo menos hasta hoy día. Es así, ¿no? Ya vamos a ver eso, ¿ya? Seguimos. ¿Qué tenemos ahí? ¿Vale? Aquí tenemos básicamente que cuando ustedes vean una patología desmielinizante, se supone que tiene que tener un aumento en la latencia y una disminución en la velocidad de conducción. Cuando ustedes vean una patología en el axón, se supone que tiene que tener una disminución en el voltaje. ¿Sí? Entonces, todo esto de acá es lo conocido. ¿Ya? Es lo conocido. Pero ustedes también tienen que saber que hay algunas características acá. Por ejemplo, una de ellas es el fenómeno del bloqueo de conducción, ¿no? Y otro efecto es el fenómeno de la dispersión, ¿ya? Dispersión, ¿cierto? Otro asunto acá, por ejemplo, es la ausencia de una latencia que se conoce como onda F, ¿cierto? ¿No es cierto? Este es un fenómeno definitivamente desmielinizante, ¿eh? Seguimos avanzando. Eso que ustedes tienen ahí es originado por una evaluación, ¿no es cierto?, que nosotros hacemos en el hospital y que se conoce como electromiografía. Sí. Entonces, electromiografía es un examen que se usa solamente para las patologías del sistema nervioso periférico, solamente para ellas. Pero además de que es únicamente a ellas, este es un examen que únicamente refleja patología de las fibras mielinizadas. ¿Sí? Únicamente patologías de las mielinizadas. Y ustedes conocen de que nosotros poseemos fibras mielinizadas, fibras poco mielinizadas, ¿no? O A delta, y conocen ustedes de que tenemos fibras que amielínicas, conocidas estas como la C. Entonces ustedes tienen que conocer de que esta C y A delta van a ser quienes van a llevar el color, ¿ya? Y las enfermedades de estas dos fibras no son captadas por electromiografía. ¿Sí? Entonces, de eso sí, no se olviden. ¿Qué más? Ya, esto vamos a pasarlo, ¿ya? Vamos a pasarlo. Muy bien. Es reconocido, ¿no? Es reconocido de que cuando nosotros objetivamos algo a lo que se conoce como dolor, ¿no es cierto?, o alteraciones de la sensibilidad, es conocido de estas alteraciones, hay algunas positivas y otras que no lo son, ¿no es cierto? A las positivas se les ha dado a llamar como parestesia, disestesias, alodinia, hiperalgesia, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Y a las negativas se les conoce
¿Cómo qué? Hipoalgesia, hipoestesia o anestesia, ¿no es cierto? Como lo tienen ahí. Seguimos avanzando. Los instrumentos para medir dolor. Además de la electromiografía, hay algunos asuntos especializados, ¿no es cierto? Como por ejemplo el test sudomotor, por ejemplo, o como algo que se conoce bastante, pero que no hacemos acá, que es la biología de piel, ¿no es cierto? Estos asuntos han hecho básicamente ¿para qué? Para conocer algo más de unas neuropatías especiales que se conocen como la neuropatía de fibras pequeñas, ¿no es cierto? Con el conocimiento anátomo-patológico de que estas fibras pequeñas van a ser básicamente A delta y C, y de que por lo que patologías como estas van a llevar básicamente dolor. ¿Sí? Continuamos avanzando. Y ahí tienen, ¿no es cierto? Toa beta, C. A ver, eso es algo que hemos hecho ya. Ahora hablemos un poco nada más, ¿no es cierto? Un poquitito nada más, que las patologías de uno solo nada más, que se conocen como las mononeuropatías. Y en estas ustedes van a ver de que hay mononeuropatías para todos los nerviecitos: mediano, cubital, radial, tibial, ¿no es cierto? Todas ellas. Pero hay una que es conocidísima, ¿no es cierto? A esa se le conoce ¿cómo qué? El túnel. Es conocida básicamente, ¿por qué? Porque es una patología eminentemente ocupacional, porque es una patología predominantemente mujeres, porque es una patología que se presenta bien asociado a un fenómeno fisiológico que viene a ser la ¿no es cierto? La menopausia, y porque es una patología que nos origina fundamentalmente dolor, ¿no es cierto? Dolor y sensación de parestesias, hormigueo, ¿no es cierto? Pinchazo, etcétera, etcétera. Y esta patología a su vez va a tener como diagnósticos diferenciales, ¿no es cierto? Una serie de patologías, pero entre ellas hay una especial que viene a ser la radiculopatía cervical. Muy bien, entonces tienen ustedes, hay algunas patologías, ¿no es cierto?, de los nervios, por ejemplo el túnel. Para esto hay que conocer de que el principal diagnóstico diferencial, de hecho, es una lesión en la raíces, ¿ya? No se olviden de... Y hay otras ahí, ¿no? Que esas no son conocidas. ¿Qué tienen? Operación de un túnel, miren, se supone que es aquí. Muy bien, seguimos avanzando. El diagnóstico diferencial.
cierto?, entre todas ellas, el principal es acá, ¿sí? Radiculopatía cervical, cubital, ¿no es cierto? Eso que tienen ahí, ¿qué cosa es saber ahí? ¿Atrofiado? ¿Sí? Bien. Eso que tienen ustedes ahí es una neuropatía especial. Es una neuropatía del cubital, ¿no es cierto? Y es especial básicamente, ¿por qué? Porque uno de los diagnósticos diferenciales de un asunto como este es una enfermedad que seguramente ustedes conocen, que viene a ser ELA, ¿ok? Y ELA es una enfermedad de la primera motoneurona y de la segunda, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden, ¿ya? Acá tienen ustedes el ciático. Como ustedes supongo que conocen por anatomía, el ciático está conformado por las raíces L4, L5, S1, S2. ¿No es cierto? A estas primeras raíces se les conoce como el peroneo común. Y a estas otras dos se les conoce como ¿qué? Como el tibial posterior. A este peroneo se le conoce como el ciático popliteo externo. Y a este tibial como el ciático popliteo interno. A su vez, peroneo va a recibir el 4L5 y el tibial S1, S2. Anatomía es eso, ¿eh? Nada más anatomía. Muy bien, y acá tenemos el asunto. ¿Sí? Muy bien. Neuropatías, ¿no es cierto? Hemos hablado de que las neuropatías van a ser básicamente dos, ¿ya? Tienen ustedes a las neuropatías desmielinizantes, en rojo ahí, ¿cierto? Y tienen a las neuropatías axonales en azul. ¿Sí? Muy bien. Pero a su vez, tienen ustedes que hay algunas patologías simétricas y hay otras asimétricas. Asimétricas están hacia acá. ¿Sí? Y hacia acá van a ser simétricas. ¿Sí? Muy bien. Por lo que, si por ejemplo nosotros asociamos una neuropatía por HIV, eminentemente va a ser axonal y asimétrica. ¿Sí? Y si nosotros agarramos una neuropatía hereditaria, por ejemplo, vamos a ver de que las hereditarias van a ser, por su naturaleza, axonal y simétrica, ¿no es cierto? Acá está, miren.
¿Sí? Y si nosotros agarrásemos a las patologías desmielinizantes, nada más vamos a tener al Guillain-Barré, al CIDP, ¿no es cierto? Y a la neuropatía motora, ¿no es cierto? Y estas dos a su vez van a ser o asimétricas, como por ejemplo esta, ¿no es cierto? O asimétricas como esta, o estas dos que van a ser eminentemente simétricas. ¿Sí? No se olviden, por favor, del HIV. ¿No es cierto? Tu HIV está por aquí, por allá, ¿sí? Por todo lado. Muy bien. Cuando nosotros hemos hablado de algunas patologías axonales, ¿no es cierto? Y hemos dicho de que en las axonales están básicamente conocidas como las vasculitis, pues estas vasculitis, por lo común y por conocimiento, son patologías, ¿no es cierto?, asimétricas, son patologías dolorosas, ¿no es cierto?, y son patologías, por definición, axonales. Cuando ustedes oyen algo como esto, asimétrico, doloroso, pues ustedes van a decirme inmediatamente asociar esto a una mononeuritis múltiple, ¿no es cierto? Patologías dolorosas, asimétricas y cuya fisiopatología tiene relación a la isquemia. ¿Sí? Y entre todas ellas tienen ustedes a las arteriopatías. Por ejemplo, Wegener, PAN, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. En lo mismo, ¿sí?, axonales y desmielinizantes. Como ustedes ven ahí, el origen es variado. Tienen ustedes diabetes, virus, bacterias, hongos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Análisis: hemoglobina, BCG, leucocitos, CPK, ¿no es cierto? Y algunos especializados, por ejemplo, SSA y SSB. ¿Para qué son? Conocidos los SSA, SSB como el anti-RO y anti-LA. ¿Para qué son? Sjögren, ¿cierto? Para enfermedad de Sjögren. Y esta enfermedad te puede originar neuropatía, mielopatías, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra vez, si tienen ustedes alguna neuropatía, HIV, no se olviden. ¿Ya? No se olviden de HIV. ¿Y qué sucede con la vitamina B? Vitamina B es un cofactor, ¿no es cierto? Es un cofactor que sirve fundamentalmente para la mielinización, ¿no es cierto?
Y vitamina B es una vitamina, vamos, cuya deficiencia va a originar asuntos como la... Ya, anemia, ¿cierto? Y otra cosa más, va a originarte fundamentalmente en neuropatías, ¿no es cierto?, periféricas. Y por favor, no se olviden de una característica de la deficiencia de la vitamina B12, que se conoce como la degeneración combinada subaguda. Se le conoce como combinada, ¿por qué? Porque te origina afectación de los cordones posteriores, y a la vez que de los cordones posteriores también te origina afectación del asta lateral, ¿no es cierto? Como ustedes conocen, supongo yo, por los cordones posteriores va a ir, exactamente, va a ir la sensibilidad profunda, y por los cordones laterales, por aquí van a ir el fascículo conocido como córtico espinal, que ustedes conocen esto más sencillamente como el haz piramidal, ¿no es cierto? Por eso que se le conoce como una degeneración combinada subaguda, ¿ya? No se olviden que la vitamina B2 ha influenciado a su vez por el metabolismo de la, ¿no es cierto?, de un medicamento conocido por ustedes que viene a ser la dopamina, ¿no es cierto?, o esta. Por lo que es conocido ya que quienes padezcan una enfermedad como esta, ¿no es cierto?, el Parkinson, es posible que ellos hagan una neuropatías periféricas por deficiencia de vitaminas. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. ¿Qué tienen ahí? Por fin. Bien, entonces, empezaremos por definir aquello que nosotros conocemos como la polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante aguda, ¿cierto? Esta es una patología por lo común, y como se le conoce, es una enfermedad monofásica. Eso es básicamente ¿qué? Es una enfermedad que empezó y acabó. ¿Sí? Es una enfermedad monofásica. Es una enfermedad que se supone tiene que alcanzar su más alto punto antes de las 8 semanas. ¿No es cierto? Aunque hablan por ahí de que el ideal es que tiene que ser así. ¿No es cierto? Tiene que ser menos de 4 semanas. Es una enfermedad característicamente desmielinizante, ¿no es cierto? Es una enfermedad que nos está afectando fibras sensitivas, fibras motoras, y que además de esto también te origina disautonomías, hipotensión, taquicardia, palpitaciones, ilio, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una enfermedad que a su vez está asociada con la detección de unas sustancias que ya nosotros vamos a conocer, que se conocen
como los gangliósidos. Muy bien, continuamos. Como les... Sí, ¿no es cierto? 8 semanas es más o menos ahí. Más o menos ahí. ¿No es cierto? Y es una enfermedad que por lo general está asociada, no son todas, pero por lo común está asociada a una infección. ¿No es cierto? O es una ira o es EDA. ¿No es cierto? Si es EDA, ¿no es cierto? Existe la posibilidad de la infección por una bacteria que viene a ser el Campylobacter. Y el Campylobacter, por un efecto básicamente de un mimetismo, va a originar una afectación que se conoce como ¿qué? El AMAN, ¿no es cierto? Y el AMAN es una variante del Guillain-Barré, pero axonal. Y el AMAN está acá. El AMAN está básicamente en el Perú, en países como México y en el Japón. ¿Sí? Está en el Perú, está en México y está en el Japón. Ahí tienen ustedes las variantes. ¿Sí? Y ahí tienen ustedes el carbohidrato, miren, mimético. ¿Sí? En el AMAN. ¿Qué tenemos más? A ver. Algo de historia es esto, ¿ya? Ahí tienen ustedes a Guillain, Barré, a Fisher y a Bickerstaff. ¿No es cierto? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de Guillain-Barré, ¿no es cierto? Guillain-Barré, tenemos que conocer de que hay, como en todas las enfermedades, hay algunos diagnósticos diferenciales. Pero en este hay unos así, que necesariamente hay que conocerlos. El principal de todos es la ¿no es cierto? Miastenia. Con el conocimiento de que quienes padecen miastenia tienen que tener un fenómeno que se conoce como ¿qué? Como la fatigabilidad. ¿No es cierto? Miastenias. Pero otro asunto que por ahí nos hace a veces confundir es el denominado ictus, ¿no es cierto? Ictus, pero básicamente ictus de una región posterior que se conoce como la fosa posterior. No se olviden de que hay un asunto al que se le conoce como shock medular. ¿Sí? Y este shock medular sí es un diagnóstico realmente diferencial. ¿Por qué? Porque van a ser igualitos. Muy bien. ¿Qué tenemos más? Ahí tienen ustedes. ¿No es cierto? Variantes de. Tienen ustedes a lo que nosotros conocemos como el AIDP, ¿no es cierto? ¿Qué se sabe ya? Tienen ustedes una variante conocida como
parética, tienen ustedes una variante que te origina nada más que una parálisis facial, pero que es bilateral. Tienen ustedes a un síndrome reconocido que es el Miller-Fisher, ¿no es cierto? Ese de acá, que nos origina ataxia, oftalmoplegia y areflexia. Y este Miller-Fisher está asociado con la detección de biócidos conocidos como anti-GQ1B. ¿No es cierto? Y al final hacia acá tienen ustedes una variedad que te dice de que esta enfermedad no es únicamente una enfermedad del sistema nervioso periférico, sino que hay algunas variantes que te asocian a alteración de conciencia. A esa se le conoce como las encefalitis de Bickerstaff. ¿No es cierto? ¿Qué son esas de allá? Y ahí tienen, ¿no? Para parética, las faciales. Muy bien. Cuando nosotros veamos a alguien, ¿no es cierto? Y ese alguien tenga una posibilidad de un Guillain-Barré, como lo conocemos, se supone de que el diagnóstico va a estar basado en electromiografía y el LSR. Y en el LSR tenemos que hallar algo a lo que se le conoce como ¿qué? Como disociación, ¿no es cierto? Proteínas elevadas y celularidad ok, ¿no es cierto? Y en electromiografía tenemos que tener una desmielinización. Y se supone que estos exámenes, ¿no es cierto?, van a ser hechos en la segunda semana, se supone. Pero si nosotros vemos a alguien con una sospecha no vamos a decir no, hay que esperar acá. No. Si ustedes tienen a alguien con sospecha yo les recomiendo que empecemos inmediatamente. Tratamiento. ¿Sí? Comencemos inmediatamente con tratamiento. Infecciones asociadas, ¿no es cierto? El Helicobacter, Haemophilus, HIV, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y en el diagnóstico ustedes conocen ya, ¿no es cierto? LSR, definitivamente LSR, ¿no? Y electromiografía, ¿no es cierto? Y ambos dos se supone hechos a partir de segunda semana. Pero si ustedes tienen a alguien con sospecha yo les aconsejo, ¿tienen ustedes esto? Inmediatamente hacemos el LSR, ¿no es cierto? Y una vez con el LSR hecho, inmediatamente tratamiento. Y si nosotros hablamos de esto de acá únicamente hay dos asuntos nada más: o IgG endovenosa, o le colocaremos, ¿no es cierto?, plasmaféresis.
Si me dicen a mí, esto es mucho mejor. Mucho mejor, básicamente, ¿por qué? Por la rapidez. Pero a su vez, tienen ustedes que evaluar costo. ¿No es cierto? Y si ustedes están en un país como el Perú, ¿no es cierto?, donde aproximadamente ya el 60% de la población en el Perú está en el CIS. Si a este CIS tú le dices esto de acá, no te lo van a dar. ¿Ya? No te lo van a dar. ¿Por qué? Por esto. Por lo tanto, en el Perú, si ustedes tienen a alguien con Guillain-Barré, yo les recomiendo plasmaferesis. ¿Sí? Y como ustedes saben, plasmaferesis va a tener un número de veces, ¿no es cierto? Acá usamos nosotros hasta 5 veces. Y esto obviamente que va a depender de la severidad, ¿no es cierto? Si es que ustedes tienen un Guillain-Barré más o menos leve, yo les recomiendo 3 veces. Pero si ustedes tienen un Guillain-Barré severo, yo les recomiendo 5 veces. ¿Ya? No se olviden ustedes que además, allá por el año 2004, más o menos, un holandés, Koningsbell, ¿ya? Koningsbell hizo un estudio y él determinó que asociar IgG endovenosa más un pulso de corticoides era útil. ¿Sí? Ese es un estudio hecho, eso ¿no? Aquí lo ven. ¿Sí? Muy bien. Continuamos, ¿ya? ¿Qué tenemos ahí? Los anticuerpos, ¿ya? No se olviden. AMAN es GM1, ¿sí? GM1 es AMAN. El Q1B, ¿cómo era? Millery Pickerstaff. ¿Sí? No se olviden de eso, ¿ya? Y seguimos avanzando. Endovenoso, eso ya lo conocemos. Guillain-Barré. Encefalitis. ¿No es cierto? No se olviden de eso. Bien. Ahorita vamos a hacer algo a lo que se le conoce como las ganglionopatías. Estas de acá originan afectación fundamentalmente de la sensibilidad, pero de la sensibilidad profunda, ¿no es cierto? Y nos originan algo a lo que nosotros conocemos como las ataxias sensitivas, ¿no es cierto? Y entre todas ellas tienen ustedes, por ejemplo, patologías como el HIV, tenemos ahí, patologías como la varicela, que la tenemos ahí, asociado esto también con la toxicidad
toxicidad por, ¿no es cierto?, cisplatino, como la toxicidad también por una vitamina como la B6, ¿no es cierto? Y está asociado también con unas patologías tumorales, básicamente en el pulmón, todas ellas emparentadas con los anti-HU. ¿Sí? Continuamos. Anatomía de... ¿Es lo mismo? Muy bien. Y ahora vamos a ver otra patología, esta de las bonitas. Si ustedes conocen que hay un IDP, ¿no es cierto? Y IDP viene básicamente de agudo, pues entonces si hay un IDP, también hay un CIDP. Y el CIDP viene de crónico. Y este punto de acá es 8 semanas. ¿No es cierto? Si esta enfermedad es hasta las 8 semanas, o idealmente, como les he dicho ya, hasta las 4 semanas, entonces es un IDP. Si es IDP, solamente ustedes van a usar o IgG endovenoso o van a usar plasmaféresis, nada más. Y hay un estudio entre todos que te dice que también puedes usar corticoides endovenoso, ¿no es cierto? Pero si ustedes tienen un CIDP, si es un CIDP, sí pueden usar IgG endovenoso, pueden utilizar también plasmaféresis y también pueden usar corticoides, ¿no es cierto? El CIDP es una patología cuyo LCR es similar, ¿no es cierto? Donde las células van a estar ok y hay un aumento en las proteínas, ¿no es cierto? Pero este CIDP, como CIDP, va a tener algunas variantes, ¿no es cierto? CIDP tiene unas variantes simétricas y tiene unas asimétricas. Simétricas va a ser el CIDP. Y las asimétricas, por ejemplo, tienen a la neuropatía motora multifocal y a otra que se conoce como el MATSAM. ¿Cierto? Seguimos. ¿Asociado a qué? Diabetes, HIV, hepatitis, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Tratamiento hecho ya. Variantes. ¿Sí? Variantes. No se olviden ustedes algo, ¿ya? De que para la neuropatía motora multifocal únicamente va a ser útil globulina G. A esta enfermedad, por favor, no se le tiene que dar los corticoides.
¿sí? Porque no funciona, no sirve. Muy bien, ¿qué tenemos acá? A la neuropatía motora multifocal, patología básicamente asimétrica, neuropatía motora multifocal, patología asimétrica, patología hasta ahora conocida como desmielinizante, patología que está asociando debilidad muscular, ¿no es cierto? Y patología eminentemente motora. ¿Qué te dice eso? Que esta enfermedad no tiene por qué tener manifestaciones sensitivas, ¿sí? Y únicamente responde esta enfermedad a inmunoglobulina G, únicamente a ellas. No se olviden de que esta enfermedad es especial también. ¿Por qué? Porque es uno de los diagnósticos diferenciales principales de patología de la motoneurona, como ELA. Continuamos avanzando. Un ejemplo, vean ustedes ahí. Asimétrica, atrofiado. ¿No es cierto? Es igual. Muy bien. ¿Qué tenemos ahí? Hace un año, más o menos, hace un año y medio, 2 años, ha surgido el concepto ahora de lo que se conocen ahora como las nodopatías, ¿no es cierto? Nodopatías conocidas como y por qué. Se conocen así básicamente porque es una afectación del nodo de Ranvier, que es ese de ahí, con el conocimiento de que hay algunos territorios conocidos como nodal, como paranodal o yuxtanodal, y que en los territorios estos paranodales hay una amplia concentración de unos canales de sodio y potasio, ¿no es cierto? Y hay el conocimiento de que determinadas enfermedades van a ir acá. Por ejemplo, una de ellas va a ser el AMAN, ¿no es cierto? Que como ustedes conocen ya, este es una variante en el axón. Y otra de las patologías conocidas como nodopatía viene a ser la neuropatía motora multifocal, que nosotros hemos conocido hace poco nada más como una patología eminentemente desmielinizante. Ahora se conoce ya de que esta patología al fin va a originar un daño en el axón. ¿Sí? No se olviden de las nodopatías. Muy bien, diabetes. Es una enfermedad que te origina lo que sea. Componente sensitivo, componente motor, componente disautonómico, etc. Patología que puede ser desmielinizante, que puede ser axonal, ¿no es cierto? Es una enfermedad que nos está afectando básicamente todas las características de él. Como ustedes ven ahí, hay algunas neuropatías generalizadas y hay otras patologías focales de. No se olviden, porque me parece que en el examen
colocado, ¿no es cierto?, algo como esto. Patologías como esta, más claro. ¿Sí? No se olviden, que esta enfermedad tiene algunas variedades focales, como por ejemplo, se te cae, por ejemplo, la neuropatía del tercero, la neuropatía del séptimo, ¿sí? No se olviden, ¿ya? Pero predominantemente no se olviden de esta de acá, ¿ya? No se olviden de esa que se conoce como ¿qué? A esa forma se le conoce como las radículo plexopatías. Característicamente conocidas, ¿por qué? Porque son proximales, son dolorosas, son axonales y además son fisiopatológicamente son vasculopatías. ¿Ya? No se olviden porque esa les viene. Ya les digo, pues no me digan, doctor, mire, no nos ha dicho nada. Muy bien, acá tienen ustedes. A esta es esa es la que se le conoce ¿como qué? ¿No es cierto? A esa variedad se le conoce como la polineuropatía distal-simétrica. Es característicamente en el axón, ¿no es cierto? Es en el axón y es importante. ¿Por qué? Porque a partir de esta polineuropatía simétrica tienen ustedes que quienes hacen esta neuropatía van a ser, ¿no es cierto?, piecito. Y quienes hacen un piecito con los años van a ir a la amputación. ¿Ya? No se olviden. 60% de pacientes diabéticos hacen la polineuropatía distal-simétrica. ¿Y esta de acá? A esa es a la que se le conoce como la radículo plexopatía. ¿Qué es? Es axonal. ¿Qué es? Focalizada. ¿Qué más? Dolorosa. Y axonal. ¿Sí? No se olviden. ¿Y acá? Exactamente. A eso se le conoce como las neuropatías autonómicas. ¿Importantes estas? Sí son importantes. ¿Por qué? No se olviden ustedes, estos pacientes con diabetes hacen asuntos como estos, ¿no es cierto? Y se mueren, Entonces es interesante. Fisiopatología, ya eso ya no se lo voy a decir. El 60%, ¿no es cierto?, hacen una polineuropatía sensitivo-motora, ¿sí? No se olviden, ahí tienen ustedes una biopsia, ¿no es cierto? Esos son los estudios
una úlcera. ¿Es lo mismo? ¿Sí? ¿Qué más? No se olviden que hay una neuritis, ¿no es cierto? Especial, caracterizada por qué? Es un dolor neurítico que está asociado con el tratamiento, que se le conocía antes como la neuritis insulínica, ¿no es cierto? Que como ustedes van a ver está asociada realmente con la mejoría, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tienen ustedes que mientras hay mejoría acá, hay acá dolor. ¿Sí? No se olviden, ¿ya? Igual. Entonces, ustedes van a ver de que las neuritis insulínicas están basadas básicamente en alteraciones de la sensibilidad y alteraciones disautonómicas, ¿no es cierto? Como esas. Por alteraciones disautonómicas. Seguimos avanzando. Esto ya lo vimos. Neuropatías periféricas. Acá tenemos la biopsias. Vamos entonces a conocer por lo menos un poquitito de las neuropatías asociadas con las paraproteínas, ¿no es cierto? Estas paraproteínas van a ser o IgM, o IgG, o IgA. Y en esta patología yo le recomiendo, se lo recomiendo porque quizás algo le va a venir, que hay un síndrome especial que seguramente ustedes por ahí han repasado, ¿no es cierto? POEMS, ¿no es cierto? Como ustedes saben, POEMS origina una neuropatía que es predominantemente sensitivo-motora, que es predominantemente desmielinizante, ¿no es cierto? Desmielinizante, y que está asociada básicamente con las proteínas IgG, IgA. ¿Sí? No se olviden, ¿sí? No se olviden de esto. ¿Ya? POEMS. Waldenström, ¿sí? Por ahí. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos más acá? Ya, estas son las polineuropatías en UCG, ¿ya? Que estas polineuropatías, ¿ya? Que estas polineuropatías que son básicamente en el axón, que a estas neuropatías se les considera también ahora como que, como modopatías. ¿Ya? Entonces, polineuropatía del enfermo crítico. ¿Qué tienen ahí? Neuropatía de fibras pequeñas. Neuropatías así son enfermedades, ¿no es cierto?, eminentemente dolorosas, ¿no es cierto? Que estas enfermedades, por favor, no se diagnostican con electromiografía, no sirve,
¿sí? No se olviden ustedes que cuando tienen algo como esto, no se olviden de pensar, por favor, en VIH, ¿no es cierto? VIH o diabetes, ¿ya? Polineuropatías o neuropatías de fibras pequeñas. Ahí tienen ustedes, miren, hacia abajo, ¿no es cierto? Hay una denervación. Y finalmente, para acabar, tenemos a las neuropatías hereditarias. Conocidas estas, ¿cómo se conocen? Se conocen como las enfermedades de Charcot-Marie-Tooth, ¿no es cierto? Son enfermedades eminentemente simétricas, axonales, básicamente todas ellas, ¿no es cierto? Y que originan asuntos como estos. Vean ahí, ¿no es cierto? Vean acá estos piecitos en jabón, ambos lados, úlceras, ¿no es cierto? Vean ahí. Que tenemos una biopsias, ¿no es cierto? Y conocer básicamente eso. Muy bien, chicos.